Los amigos de mi esposa Laura pasaron meses diciendo que ella merecía algo mejor. Cuando finalmente me dijeron a la cara que no estaba a su altura, ella se quedó en silencio. Así que me fui. Nunca imaginé que mi matrimonio terminaría como lo hizo, pero ahora, mientras escribo esto, puedo ver todas las señales que condujeron a ese momento final en que recogí mis cosas y salí por la puerta. Me llamo Andrés, estuve casado con Laura durante 8 años antes de que todo se desmoronara. Y la peor parte es que todo sucedió delante de sus amigas, a las que le importaba más impresionar que proteger a su propio esposo. Conocí a Laura en la universidad, y en aquella época parecía diferente a la persona en la que después se convirtió. Era amable, solidaria y compartíamos el mismo sueño de construir una vida juntos. Pero en algún momento, después de casarnos y comprar nuestra casa en las afueras de la ciudad, empezó a juntarse con un grupo de mujeres del vecindario que la cambiaron por completo. Estas mujeres estaban casadas con hombres que ganaban mucho más dinero que yo. Pasaban sus días comprando, yendo a almuerzos caros y hablando sobre los trabajos de sus maridos y cuánto gastaban en vacaciones, coches y joyas. Laura comenzó a comparar nuestra vida con la de ellas y empezó a actuar como si se sintiera avergonzada de mí y de mi trabajo como profesor de secundaria, aunque cuando nos casamos me dijo que admiraba que quisiera ayudar a los niños a aprender y crecer. El grupo incluía a Valeria, cuyo esposo era abogado; Sofía, cuyo marido poseía un restaurante; Camila, cuyo esposo era médico; y Daniela, cuyo marido trabajaba en bienes raíces y ganaba comisiones altas vendiendo casas costosas. Venían a nuestra casa todos los martes para lo que llamaban su club del café. Pero en realidad solo era una excusa para cotillear, presumir y hacerse sentir mal entre ellas respecto a sus vidas. Al principio, Laura intentó mantenerme alejado de estas reuniones y me pedía que me quedara tarde en el colegio o hiciera mandados cuando venían sus amigas, pero empecé a notar que ella actuaba diferente después de que ellas se fueran. Se ponía callada y de mal humor, y hacía comentarios sobre cómo necesitábamos una casa más grande o cómo debería buscar un trabajo mejor pagado. Cuando le preguntaba qué pasaba, simplemente decía que nada, y se iba a dormir temprano. La primera vez que realmente entendí lo que estaba sucediendo fue hace unos 6 meses. Cuando llegué a casa antes de la escuela porque tenía migraña y necesitaba acostarme. Entré en la sala de estar y encontré a las 5 mujeres sentadas alrededor de nuestra mesa de café, con sus bolsos caros y ropa de diseñador, hablando de sus maridos, cuánto dinero ganaban y qué tipo de coches tenían. Laura me vio entrar, se puso roja y me presentó a sus amigas, aunque ya había conocido a la mayoría en fiestas del vecindario. Valeria me miró de arriba abajo y me saludó de manera que dejaba claro que pensaba que interrumpía algo importante, y Sofía solo asintió sin siquiera mirarme. Les saludé a todos y fui a la cocina a tomar agua para mi dolor de cabeza, pero podía oírlas hablar en voz baja y capté a Laura diciendo algo sobre cómo yo había tenido un día difícil en el trabajo. Cuando volví a pasar por la sala camino a la planta alta, Camila comentó algo sobre lo lindo que debía ser tener veranos libres como hacen los profesores. Lo dijo de forma que sonaba como si mi trabajo fuera perezoso o fácil. Quería explicar que los profesores no tenemos realmente veranos libres, porque los usamos para planificar clases, tomar cursos de desarrollo profesional, y muchos trabajamos en empleos secundarios para llegar a fin de mes. Pero Laura intervino rápidamente y cambió el tema, hablando de un nuevo restaurante que su marido había comprado. Subí y tomé medicina tratando de dormir, pero no dejaba de pensar en cómo esas mujeres me miraban, y cómo Laura parecía avergonzada de tenerme allí. Después de aquel día, las cosas empeoraron, porque Laura empezó a invitar a sus amigas con más frecuencia, y dejó de intentar programar sus reuniones cuando yo no estuviera en casa. Era como si quisiera que estuviera allí, para que pudieran ver lo mucho mejores que eran sus maridos que yo. Y parecía disfrutar cómo ellas me trataban con desprecio o me ignoraban completamente al pasar por mi propia sala. Los comentarios empezaron siendo pequeños, pero fueron empeorando con el tiempo. Valeria hacía bromas sobre cómo probablemente los profesores no entienden de negocios ni de dinero. Sofía hablaba sobre cómo su marido le había comprado joyas caras, y luego miraba el anillo de bodas de Laura, que era sencillo, porque eso era todo lo que podíamos permitirnos cuando le propuse matrimonio. Camila mencionaba cómo su marido trabajaba largas horas para mantener a su familia, sugiriendo que yo no trabajaba lo suficientemente duro. Y Daniela hablaba sobre las vacaciones costosas que tomaban y lo importante que era experimentar las cosas buenas de la vida. Sara nunca me defendía durante esas conversaciones y, a veces, incluso se unía a comentarios sobre cómo necesitábamos ser más ambiciosos o cómo deseaba que pudiéramos permitirnos hacer más cosas. Empezó a hablar sobre cómo los maridos de sus amigas eran tan exitosos y emprendedores, y suspiraba cuando miraba nuestra casa, que era perfectamente bonita pero no tan grande ni elegante como las de ellas. Lo peor era que estas mujeres hacían esos comentarios justo delante de mí, como si ni siquiera estuviera allí, o como si mis sentimientos no importaran. Hablaban de los ascensos y bonificaciones de sus maridos, mirándome como si fuera algún tipo de fracaso.
y Laura sentía como si estuviera de acuerdo con todo lo que decían. Intenté hablar con Laura sobre cómo sus amigas me hacían sentir no bienvenido en mi propia casa, pero se ponía a la defensiva y decía que estaba siendo demasiado sensible o que no entendía cómo hablan las mujeres entre ellas. Decía que sus amigas solo compartían sus vidas y que no debería tomarme todo tan personalmente. Pero sabía que había más detrás, porque veía cómo se miraban entre sí cada vez que hacían sus pequeños comentarios. Un día en marzo, la situación llegó a un punto crítico que todavía pienso cada día. Había vuelto a casa temprano otra vez porque teníamos mediodía por conferencias de profesores y encontré al Club del Café en plena acción en nuestra sala. Hablaban de alguna gala benéfica a la que todas asistían con sus maridos y describían los vestidos caros que habían comprado y las donaciones que sus maridos hacían para impresionar a otras personas en el evento. Saludé y fui a la cocina a prepararme un sándwich porque no había comido almuerzo y podía oírlas hablando de mí en la habitación contigua. Valeria decía algo sobre qué pena que no todos puedan permitirse asistir a eventos así. Sofía rió y dijo algo sobre cómo algunas personas tienen diferentes prioridades en la vida. Cuando regresé a la sala con mi sándwich, Camila me miró y dijo que debe ser lindo tener una vida tan simple, sin todo el estrés y responsabilidad que viene con una carrera de alto nivel. Lo dijo con una sonrisa, pero su voz tenía un filo. Daniela asintió y dijo que algunas personas simplemente están destinadas a trabajar en otro tipo de labores. Sentí mi cara ponerse caliente y quise responder algo. Pero antes de poder hablar, Laura rió y dijo que a veces se preguntaba cómo sería estar casada con alguien más ambicioso. Lo dijo como si fuera una broma, pero todos en la habitación sabían que hablaba en serio. Sus amigas se miraron entre sí con sonrisas cómplices. Valeria entonces dijo que Laura era una mujer inteligente y hermosa, y que probablemente podría haberse casado con quien quisiera. Le preguntó si alguna vez pensaba en cómo sería su vida si hubiera tomado decisiones distintas. La habitación se quedó en silencio y todos miraron a Laura, esperando su respuesta. Yo estaba allí parado con mi sándwich, sintiéndome como si quisiera desaparecer. Laura me miró durante un largo momento y luego miró a sus amigas y dijo que intentaba no pensar en esas cosas, porque no era justo comparar, pero añadió que a veces sí se preguntaba cómo sería estar con alguien que pudiera ofrecer más oportunidades y experiencias. Dijo que me quería, pero que a veces sentía que estábamos limitados en lo que podíamos hacer juntos. Sus amigas asintieron como si entendieran exactamente lo que quería decir. Sofía entonces dijo que era importante que las mujeres tengan parejas que igualen su nivel de ambición y sofisticación. Dijo que algunas personas simplemente son naturalmente más emprendedoras que otras. Camila agregó que era difícil crecer como persona cuando uno está con alguien contento con la mediocridad. Y Daniela dijo que la vida es demasiado corta como para conformarse con menos de lo que realmente quieres. Estuve allí parado, escuchando a mi esposa y sus amigas hablar de mí como si fuera un caso de caridad o una carga, y sentí algo romperse dentro de mí que no creo que haya sanado jamás. Laura me miró otra vez y vi en sus ojos que decía en serio todo lo que expresaba y que probablemente había estado pensando esas cosas durante mucho tiempo sin decírmelo. Dejé mi sándwich sobre la mesa de café y dije que necesitaba salir a hacer algunos recados, y salí de la casa sin despedirme de nadie. Conduje durante 2 horas, pensando en todo lo ocurrido y tratando de entender cuándo mi esposa dejó de respetarme y empezó a verme como algo de lo que se avergonzaba. Cuando llegué a casa esa noche, las amigas de Laura ya se habían ido y ella estaba en la cocina preparando la cena como si nada hubiera pasado. Le pregunté si podíamos hablar y dijo que sí. Le dije que había escuchado lo que ella dijo sobre preguntarse cómo sería su vida con otra persona, y cómo se sentía limitada por estar casada conmigo. Laura se puso a la defensiva de inmediato y dijo que estaba sacando todo de contexto y que solo estaba haciendo conversación con sus amigas. Dijo que las mujeres hablan de situaciones hipotéticas todo el tiempo y que eso no significaba nada. Pero pude darme cuenta por la forma en que evitó mirarme que sabía que había cruzado una línea. Le dije que no se trataba solo de lo que había dicho ese día, sino también de cómo me había estado tratando durante meses delante de sus amigas, y cómo nunca me defendió cuando hacían sus comentarios sobre mi trabajo o nuestro estilo de vida. Le dije que me sentía como si tuviera vergüenza de mí, y que preferiría estar casada con alguien como el marido de Valeria o el de Sofía, quien pudiera comprarle cosas caras y llevarla a eventos elegantes. Laura empezó a llorar y dijo que eso no era cierto, pero luego añadió que a veces se sentía frustrada porque no podíamos hacer todas las cosas que sus amigas hacían con sus maridos. Dijo que se sentía excluida cuando hablaban de sus vacaciones, sus compras y sus cenas finas, y que deseaba que tuviéramos más dinero para poder vivir esas experiencias. Esa conversación duró horas y se fue calentando cada vez más, hasta que ambos dijimos cosas que ya no pudimos retractar. Laura seguía defendiendo a sus amigas, diciendo que solo intentaban animarla a desear más de la vida. Y yo seguía explicándole que en realidad la estaban animando a desear menos de mí. Las siguientes semanas fueron tensas y extrañas mientras ambos intentábamos fingir que todo era normal, pero podía sentir que Laura se alejaba más y más de mí.
Empezó a pasar aún más tiempo con sus amigas, y llegaba a casa contando historias sobre los últimos logros y compras de los maridos de ellas, y contaba esas historias de manera que dejaba claro que estaba comparando sus vidas con la nuestra. Una noche de abril, llegué a casa después de una reunión de profesores, y encontré a Laura sentada en la mesa de la cocina, con un montón de folletos de bienes raíces, anuncios de autos caros y destinos vacacionales. Me dijo que Daniela le había dado información sobre diferentes formas de mejorar nuestro estilo de vida, y quería hablar sobre hacer algunos cambios en nuestra situación financiera. Revisé los materiales y me di cuenta de que todo lo que me mostraba requería gastar dinero que no teníamos o asumir deudas que no podíamos pagar con mi salario de maestro. Esta pelea duró casi hasta la medianoche y, al final, estábamos diciéndonos cosas diseñadas para herir al otro tanto como fuera posible. Laura dijo que estaba cansada de sentirse avergonzada cuando sus amigas hablaban de sus vidas porque no tenía nada comparable que compartir. Yo le dije que estaba cansado de sentirme como un fracaso en mi propia casa por no poder competir con hombres que tenían carreras y prioridades completamente distintas. A la mañana siguiente, apenas nos dirigimos la palabra, y pude notar que algo fundamental había cambiado entre nosotros. Laura parecía haber tomado una decisión, y empezó a actuar como si solo estuviera esperando el momento adecuado para decir lo que pensaba. Ese momento llegó el siguiente martes, cuando llegué a casa temprano de la escuela porque uno de mis estudiantes había tenido un accidente automovilístico, y yo estaba demasiado afectado para terminar mis clases de la tarde. Entré a nuestra casa y, como siempre, encontré al club del café reunido, pero esta vez se callaron cuando me vieron entrar, y pude notar que estaban discutiendo algo serio. Saludé y comencé a subir las escaleras, pero Valeria me llamó y me pidió que regresara porque querían hablar conmigo sobre algo. Supe por el tono de su voz que lo que querían decir no sería bueno. Pero volví a la sala y me quedé cerca de la puerta. Valeria miró a las demás mujeres y luego me miró a mí y dijo que todas habían estado hablando sobre la situación de Laura y que estaban preocupadas por su felicidad. Dijo que Laura era una mujer maravillosa que merecía tener un compañero que pudiera igualar su inteligencia y potencial, y que sentían que estaba siendo frenada de alcanzar su máximo potencial. Sofía intervino y dijo que todas habían notado lo infeliz que parecía Laura últimamente, y que era evidente que estaba luchando por sentirse realizada en su matrimonio. Camila agregó que habían estado animando a Laura a pensar seriamente en lo que quería de la vida y que quizás era hora de que considerara si estaba con la persona correcta para sus metas y sueños futuros. Miré a Laura durante todo este discurso, y ella estaba sentada en nuestro sofá, mirando hacia sus manos, sin decir nada para defenderme o decirle a sus amigas que estaban fuera de lugar al hablarme así en mi propia casa. La esperé hablar, pedirles que se detuvieran, pero solo se quedó allí en silencio mientras sus amigas me decían que no era suficiente para mi propia esposa. Finalmente, le pregunté a Laura si así era como ella también se sentía, y si estaba de acuerdo con lo que sus amigas decían sobre nuestro matrimonio. Ella levantó la mirada hacia mí y dijo que no sabía cómo responder esa pregunta, pero que había estado pensando mucho sobre si queríamos las mismas cosas de la vida. Valeria entonces dijo que Laura les había confiado que se sentía atrapada en un matrimonio donde no podía crecer ni experimentar las cosas que quería experimentar. Me sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miré a Laura y le pregunté si realmente había dicho esas cosas sobre mí a sus amigas. Laura empezó a llorar y dijo que había estado confundida y frustrada, que había dicho algunas cosas que probablemente no debería haber dicho pero que sus sentimientos eran complicados. Sofía entonces dijo que Laura merecía estar con alguien que estuviera a su nivel, intelectualmente, y que no era justo para ninguno de los dos permanecer en un matrimonio donde una persona se sentía como si estuviera conformándose. Estas palabras, a su nivel, me golpearon como una bofetada en la cara y entendí que esto era hacia lo que habían estado apuntando todos esos meses de comentarios y conversaciones. Las amigas de Laura la habían convencido de que era demasiado buena para mí, de que yo la estaba deteniendo de una vida mejor que se merecía junto a un hombre más exitoso. Le pregunté directamente a Laura si ella pensaba que yo estaba por debajo de su nivel, y si así era como veía realmente nuestro matrimonio. La habitación quedó completamente en silencio, y todos miraban a Laura, esperando su respuesta. Vi que luchaba internamente por qué decir. Finalmente, Laura me miró y dijo que no lo veía en términos de niveles, pero que sí, a veces sentía que estábamos en diferentes momentos de nuestras vidas, y que quizás queríamos cosas distintas para nuestro futuro. Dijo que sus amigas la habían ayudado a darse cuenta de que estaba bien desear más de la vida. Ese fue el momento en que supe que nuestro matrimonio había terminado. Ella había elegido pedirme que me fuera en lugar de pedirle a sus amigas que se metieran en sus propios asuntos. Subí, empaqué una maleta con ropa suficiente para unos días y pude escuchar a las mujeres abajo murmurando sobre lo que acababa de pasar. Cuando bajé con la maleta, Laura estaba parada en el pasillo, luciendo confundida y triste. Le dije que iba a quedarme en casa de mi hermano por un tiempo para que tuviera todo el espacio necesario para pensar en lo que quería. Le dije que no quería escuchar más sobre cómo no era suficiente para ella.
Si realmente creía lo que sus amigas le habían estado diciendo, entonces ambos merecíamos algo mejor. Pasé frente a la sala donde sus amigas seguían sentadas y pude verlas observándolo todo con interés, como si disfrutaran del drama que habían creado. Valeria llamó y dijo que esperaba que entendiera que solo estaban tratando de ayudar. Me detuve, me di vuelta y le dije que destruir el matrimonio de alguien no ayuda a nadie. Les dije que habían pasado meses entrando en mi hogar, haciéndome sentir indeseado e inadecuado, y que habían convertido a mi esposa en mi contra. Les dije que eran el tipo de personas que no podían ser felices a menos que hicieran sentir mal a otros y que sentía lástima por sus maridos. Salí de la casa y conduje al apartamento de mi hermano, Javier. Pasé los siguientes 3 días tratando de procesar lo ocurrido. Javier se enfureció cuando le conté toda la historia y dijo que las amigas de Laura sonaban como personas tóxicas. Dijo que una buena esposa habría defendido a su esposo en lugar de dejar que sus amigas lo atacaran y que Laura había mostrado su verdadero carácter. Durante esos 3 días, llamé varias veces a Laura pero no contestó. Cuando finalmente la contacté, me dijo que necesitaba más tiempo para pensar. Esa conversación me dejó claro que Laura no planeaba luchar por nuestro matrimonio. Pasé la semana siguiente recordando todos los buenos momentos que Laura y yo compartimos, tratando de averiguar si había alguna forma de salvar nuestro matrimonio. Pero cada vez que consideraba intentar solucionar las cosas, recordaba cómo Laura se quedó sentada en silencio mientras sus amigas me decían que no era suficiente para ella. Entendí que la mujer con quien me casé ya no existía. Hice una cita con un abogado especializado en divorcios. Le conté todo lo sucedido, y el abogado dijo que lo que describía sonaba como abuso emocional. Firmé los papeles esa tarde. Cuando Laura recibió los documentos de divorcio, me llamó inmediatamente, llorando y preguntando por qué no había intentado resolver las cosas. Le dije que ella había dejado claro dónde estaba cuando eligió discutir los problemas de nuestro matrimonio con sus amigas en lugar de conmigo. Le dije que el daño ya estaba hecho. El proceso de divorcio tardó unos 8 meses. Al final, Laura compró mi mitad de la casa con dinero que sus padres le prestaron, y yo usé mi parte para el depósito de un pequeño apartamento más cerca de la escuela. Durante esos 8 meses, escuché por amigos en común que ella seguía pasando tiempo con su grupo del café y que ellas la estaban ayudando durante el proceso. Algunos me dijeron que Laura parecía aliviada de que el matrimonio hubiera terminado, lo que confirmó que había tomado la decisión correcta. Me mudé a mi nuevo apartamento y comencé a reconstruir mi vida. Me sorprendió lo mucho más feliz que me sentía una vez fuera de la constante negatividad. Me di cuenta de que había pasado meses caminando sobre cáscaras de huevo tratando de demostrar mi valía ante personas que ya habían decidido que no era suficiente. Aproximadamente 12 meses después de que nuestro divorcio se hiciera oficial, me encontré con Camila en la tienda de comestibles. Actuó como si fuéramos viejos amigos. Le dije que la culpaba tanto a ella como a sus amigas de haber destruido mi matrimonio. Se puso a la defensiva, diciendo que solo habían estado tratando de ayudar a Laura. Le respondí que unas buenas amigas habrían animado a Laura a comunicarse con su esposo, no a pensar en cómo sería su vida con otra persona. La conversación terminó con Camila alejándose molesta, y me sentí bien por fin decirle exactamente lo que pensaba. Aproximadamente un año después de nuestro divorcio, escuché que Laura había comenzado a salir con alguien nuevo, un hombre de negocios exitoso. Me sentí un poco triste, pero también oí que el nuevo novio no soportaba especialmente a sus amigas, y que pensaba que estaban demasiado involucradas en su vida personal. Eso me hizo sonreír, porque sabía que eventualmente Laura tendría que elegir entre mantener contentas a sus amigas o mantener sana su nueva relación. Esperaba por su bien, que esta vez tomara una mejor decisión. Al final, las amigas de Laura tenían razón en una cosa. No estábamos en el mismo nivel. Pero se equivocaron en quién de los dos se había conformado con menos de lo que merecía.